Vihinu Amadunai Loenu Alenu Mahaseya Denu Konena Alenu Mahaseya Denu Konenehu. Las terumot, las ofrendas a los Kohanim, a los sacerdotes. Las ofrendas y los diezmos, las trumot y los maaserot, solo tienen vigencia por mandato de la Torá en la tierra de Israel, tanto en las épocas de que existía el templo como las que no existen el templo. Los profetas llegaron a establecer también que rigieran en Babilonia en el exilio de entonces, porque estaban cerca de la tierra de Israel, y la mayor parte del pueblo de Israel van y venían de allá, iban y venían, viajaban. Y los antiguos sabios establecieron que tuvieran vigencia también en Egipto, Amón y Moab, porque son los territorios que rodean a la tierra de Israel. En todo lugar, todo sitio en que se diga Eretz Israel, la tierra de Israel, la referencia es a los territorios conquistados por un rey de Israel o por un profeta, en la cual esté de acuerdo la mayoría del pueblo. Es lo que se llama una conquista colectiva. Pero si un individuo israelita o una familia o una tribu fueron y conquistaron un lugar, aunque fuese el territorio otorgado a Abraham vino, no se lo considera Eretz Israel, por lo que hace a la vigencia allí de todos los preceptos. Es decir, no se le considera, no se cumple los preceptos de la tierra de Israel. Esa es la razón por la cual Yehoshua y su tribunal repartieron toda la tierra de Israel entre las tribus, aunque todavía no había sido conquistada, para que, con la razón de que cuando cada tribu por separado fuere conquistar a su parte, no se tratara de conquistas individuales. Las tierras conquistadas por el rey David fuera de Canaán, como Mesopotamia, Arantzobá, que es Alepo en Siria, y Ahlab, no se considera Halab, también en Siria, no se consideran en todo sentido ni como Eretz Israel, ni como territorio extranjero, pese a que David fue rey de Israel y obró conforme a un gran tribunal. No son como Babilonia o Egipto, por ejemplo, pues no se están comprendidas en la generalidad de las tierras extranjeras, pero no han llegado a ser como es Israel. ¿En qué son menos que es Israel? Porque el rey David las ocupó antes de terminar de conquistar Eretz Israel, donde faltaba expulsar aún a remanentes de los 7 pueblos cananeos. Si en cambio hubiese ocupado primero todo Canaán y después conquistado las otras tierras, sus conquistas serían en todo sentido iguales a Eretz Israel. Las tierras conquistadas por David, por el rey David, son las que se denominan Siria. Hay aspectos en los cuales Siria se llama Suria. Suria es como Eretz Israel y otros es como tierra extranjera. El que compra tierras en Suria es como si las comprara en Eretz Israel. Con respecto a las ofrendas de los Kohanim, de los sacerdotes, diezmos, Maserot y años de remisión sabático, Shenat Shemitah. Todas las leyes referentes a Suria son de origen rabínico.
Toda la parte de Eretz Israel, ocupada por los judíos venidos de Egipto y santificada por ellos con una primera consagración, perdió esa santidad cuando los judíos fueron expulsados. Aquella primera consagración, por ser fruto solamente de la conquista, es una consagración por el momento, momentánea, y no para el futuro. Cuando los desterrados retornaron y ocuparon parte del país, esta parte del país ocupada quedó santificada con una segunda consagración que permanece para siempre, ahora y en el futuro. Sin embargo, retuvieron en algunas partes que habían ocupado los venidos de Egipto y no habían ocupado los venidos de Babilonia. Entonces, las leyes anteriores y no los eximieron de ofrendas de los Kohanim para los sacerdotes y diezmos Maserot para que los pobres pudieran confiar en ellos en el año de remisión, quiere decir en el año sabático, séptimo año. En lo que respecta a las mitzvot, a los preceptos referentes a la tierra, todo el mundo queda así dividido en tres partes. La primera parte es Eretz Israel, la segunda es Suria y la tercera es el extranjero, Hutz La'aretz, fuera de Israel. En Eretz Israel se divide también en dos partes. La primera es todo lo que ocuparon los venidos de Babilonia, y la segunda es todo lo que ocuparon solamente los venidos de Egipto. Es decir, cuando hubo la salida de Egipto y cuando hubo la salida de Babilonia después de los exilios. El extranjero, que es Hutzlares, a su vez, se divide en dos partes, en Egipto, Babilonia, Amón y Moab. Los preceptos tienen vigencia por disposición de rabinos y profetas en esos lugares. En los demás países, que no son ni Egipto, ni Babilonia, ni Amón, ni Moab, no tienen vigencia las ofrendas, es decir, las terumot a los sacerdotes y los diezmos, los maaserot. Ahora, vamos a definir. La gran terumá, es decir, la gran ofrenda, cuando la vamos a dar, no tiene límite prescripto por la Torah, pues está escrito lo primero de tu trigo. Es decir, que un grano de trigo puede eximir a todo un montículo de granos, a una tonelada, etc. Ahora, ¿qué proporción establecieron los sabios? Dijeron generosamente, para que la gente sea generosa, un cuarentaavo, es decir, 1/40. Persona medianamente generosa es 1/50. Y una persona que escatima es 1/60, pero no menos de esto. Ahora, esta ofrenda, esta teruma, no se ofrenda ni según medida, ni según peso, ni según cuenta, pues no hay proporción escrita para ella, como dijimos anteriormente, sino que uno debe hacer una estimación y separar aproximadamente un 60avo, aportando lo medido, lo pesado y lo contado. Y no ofrendará con canasto o con recipiente cuyos volúmenes son conocidos, no una medida conocida, pero sí ofrendará una mitad, un tercio de ello, y no la mitad de un CA, 13 litros, ya que esta es una medida conocida. Que decir, nada que sea conocido. Fui 12 litros, di 20 gramos, di 20 kilos, no. Algo que sea desconocido, pero que sea por lo menos una 60ava parte.
El precepto de la terumá del diezmo. ¿Cuál es esa terumá del diezmo? Quiere decir terumat ma'aser. Es decir, se hace una ofrenda del diezmo. Se le da, el levita debe ofrendar de su diezmo. De lo que le dieron al levita, él debe ofrendar de su diezmo. Dice, cuando tomen el diezmo de los hijos de Israel, estos son quienes deben separarla y entregarla al Cohen. Y dar al levita también su diezmo después de separar de él esta terumá. Dar al levita el diezmo después de haber separado la primera terumá que hablamos, la primera ofrenda para el Cohen, para el sacerdote, que es diezmo del diezmo, un 1%. La terumá quiere decir la ofrenda y el diezmo, el maaser, deben ser separados siguiendo este orden. Ante todo, antes de todo, los frutos primerizos. Después, es decir, los bikurim, que se llevaban al templo. Después se hace la gran terumá gedolá, que es la que separa cualquier parte, como mínimo 1/60 partes, sin medida conocida. Después se hace el primer diezmo, Maaser Rishon, del Cohen, al levita. Y después el segundo diezmo o el diezmo del pobre, que esos son en el año 3 y 6. Los sacerdotes tienen derecho a comer la terumá, es decir, la ofrenda, y la trumá del diezmo, la ofrenda del maaser, trumat maaser. Tanto los mayores como los menores, los hombres como las mujeres, ellos y sus sirvientes cananeos y su ganado. Una mujer israelita que no pertenece a la casa de los Kohanim, casada con un Cohen, comerá de la teruma. Al que no es Cohen, está prohibido comer de las trumot, de las ofrendas, pues está escrito, ningún extraño comerá de la santidad. Aunque viva con el Cohen, o sea su asalariado, pues está escrito, el huésped del sacerdote y el jornalero del Cohen no comerán de la santidad. Huésped significa aquí un asalariado por toda la vida. Mira que jornalero se refiere al que es contratado por un año. Un esclavo hebreo está en la misma situación que un huésped o un jornalero. Y una hija de un Cohen casada con quien no lo es, que si se casó con un Israel, por ejemplo, está en la situación de ser de extraño. Pues está escrito ningún extraño, es decir, ni él ni su esposa. Es decir, aunque sea hija de Cohen, se considera extraño porque está casada con su esposo y su esposo tiene que comer lo de la mesa con su esposo. Baruch Hashem, le Olam. En el próximo capítulo haremos de los diezmos más, si Dios quiere.